Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema. Digo, pasó ya la mitad del año y se sigue hablando del tema inflación. El número, digo, la cifra sigue siendo preocupante. Algunos hablan de que, bueno, incluso había algunos informes que hablaban que un solo dígito, bueno, para eso tendremos que esperar en la Argentina. Pero ¿cuál es la perspectiva pensando en lo que resta del año para la inflación anual? Con respecto a la inflación, según los últimos datos oficiales, uno ve que el anualizado todavía está por arriba del 50%, pero se espera que con toda esta serie de medidas de política económica de acá, seguramente hasta las elecciones de fin de año, la plaza va a estar completamente seca, es decir, va a haber muy pocos pesos en el mercado y esto evidentemente lo que va a generar es que la inflación siga desacelerándose, pero lamentablemente con menor nivel de consumo y menor actividad económica. Por lo tanto, desde ese punto de vista, todavía los niveles de inflación se habla de que estaríamos rondando el 40% en el mejor de los casos y de hecho ese es el pronóstico que hace el Fondo Monetario Internacional. Las expectativas de inflación, que es lo que todos tenemos en la cabeza que va a ocurrir de acá a 12 meses, hablan de un 30%. Sí. Es decir que hasta hace unos meses era un poquito más abajo y ahora estamos hablando de una expectativa por arriba del 30%, lo cual es malo porque implica que ningún argentino cree que la inflación va a ser menor a ese porcentaje y la mayoría terminamos actuando en consecuencia. Sin duda, ¿no? Y el tema, la palabra, digo, inflación, que sigue siendo una de las grandes preocupaciones de los argentinos, ¿no? Volvemos a hablar de lo mismo cada vez que se habla de datos, por ejemplo, decíamos recién el de la caída de las ventas, pero también esperamos con mucha expectativa los números relacionados con esto. Sí, porque está todo íntimamente relacionado, la actividad económica, la emisión monetaria, las tasas de interés de los plazos fijos, el nivel de precios y el dólar. Es decir, cuando se van moviendo algunas variables con un nivel de inflación tan alto, empieza a generar algunos movimientos. Y esto preocupa y mucho más en un año completamente electoral como el que tenemos, donde hay una cantidad de comicios sumamente importante y la economía está a la orden del día. De hecho, en las últimas horas, la expresidenta hizo un comentario con respecto a las segundas o terceras marcas en los distintos niveles de consumo y generó un remesón político y económico, donde se empezó a analizar las segundas marcas, las terceras, el posicionamiento en el mercado, y tiene que ver básicamente con esto, con la imposibilidad que tienen muchos argentinos de poder acceder a todos los bienes de la canasta básica para poder vivir en condiciones dignas. Sí, también recibió algunas críticas, ¿no? Sobre todo algunos sectores productivos de pequeñas y medianas empresas que hacen productos que tal vez no están posicionados como las primeras marcas o no tienen el soporte que pueden tener, por ejemplo, de marketing las primeras marcas y bueno, justamente también recibió, como decíamos, algunas críticas de ese sector. Sí, es cierto que por ahí quizás no fueron las palabras necesarias o exactas, pero estamos dentro de un contexto político y seguramente habrá sido pensado ese vocabulario desde ese punto de vista, pero también está claro que el salario real a veces no alcanza y la familia busca segunda, terceras, cuartas marcas, sustitutos, productos alternativos para poder hacer rendir el salario los 30 días del mes. Más allá de las pujas, en lo que es la provincia de Mendoza lo que tenemos son marcas regionales. Claro. Y eso no se engloba dentro de las primeras marcas, pero sí son marcas regionales como en el resto de las provincias argentinas. Bueno, José, muchísimas gracias por acercarte como siempre a nuestro estudio para colaborar en esto de entender mejor la economía para nosotros, que somos menos especialistas y más mundanos. Muchas gracias. Gracias. José Vargas, especialista en economía, nuestro economista aquí en el estudio, para justamente darnos una explicación de lo que está sucediendo con los números, sobre todo lo que decíamos recién del INDEC y otros temas más.